Bienvenidos a todos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a continuar en el capítulo 19 y tenemos como fin abarcar los versículos del 1 al 8, que hemos titulado Jesús, hombre y Dios. No porque primero sea hombre y luego Dios, ya sabemos que primero fue Dios y luego se encarnó, pero tal como vamos a ver en el desarrollo de este pasaje, es el orden en el que aparecen estos conceptos. Pero antes de nada vamos a hacer una lectura de este pasaje. Digo Juan capítulo 19, versículo 1, que dice así: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Lo dejamos aquí. Como ven, seguimos analizando el juicio de Pilato sobre Jesús. Y ya tuvimos ocasión de ver que los judíos habían acusado al Señor de ser un pretendido Mesías que alborotaba la ciudad, que prohibía dar tributo al César. Y después del primer interrogatorio, Pilato no había encontrado absolutamente nada que hiciera culpable al Señor Jesucristo. Todo lo contrario, había quedado en cierto sentido admirado e impresionado por aquel reo singular que habían llevado ante su corte. Ahora, a pesar de que, ya digo, Pilato no había encontrado nada de culpabilidad en el Señor, sin embargo, él está sintiendo mucha presión de parte de los líderes judíos que quieren a toda costa acabar con el Señor Jesucristo, crucificarle. Y por esa razón, suponemos, no soltó al Señor en el momento en que debía de haberlo hecho, que fue justo después de que reconociera su inocencia. Lejos de eso, intentando agradar a las multitudes y a los principales sacerdotes, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues estaba buscando la forma de liberarse de la responsabilidad de juzgar a Jesús, o en tal caso de ver cómo lo libraba él sin contrariar en exceso a los líderes judíos. Y este camino era realmente muy peligroso para Pilato, bueno, para Pilato y para cualquiera de nosotros. Cuando se abandona el terreno de la justicia, como él estaba haciendo, porque ya había reconocido que Jesús era inocente, por lo tanto, estaba abandonando el terreno de la justicia y también el de las convicciones personales, porque él había llegado a tener cierta convicción personal en cuanto a la inocencia de Jesús. Había abandonado esto. ¿Qué le quedaba? Lo que nos queda a todos cuando abandonamos ese camino, que es la conveniencia personal. ¿Qué es lo que a mí me conviene? ¿Qué es aquello de lo que yo voy a sacar algún rédito, algún beneficio? Y en ese caso estaba muy claro. Él ganaría mucho si seguía la corriente a los judíos y crucificaba a Jesús tal como ellos le estaban demandando. La historia de Pilato en el desarrollo de este juicio es triste. Es un hombre que, como se niega a hacer lo que debe, al final es una marioneta llevada de aquí para allá por la opinión y las preferencias de los judíos. Y vamos a ver que todo lo que él hace es inútil, no sirve de nada. Él quiere desde luego liberar a Jesús, pero no lo consigue. Ya recordamos que lo envió a Herodes, puesto que era de su jurisdicción, al ser Galileo. Herodes se lo devolvió,
Él pensaba que Herodes se haría cargo del juicio, no fue así. También intentó liberarlo con una costumbre que tenían los judíos en la Pascua. ¿Qué queréis, que os suelte a Jesús o a Barrabás? Y contrariamente a lo que él esperaba, pidieron a Barrabás. Y ahora va a seguir haciendo otros intentos desesperados por soltar a Jesús. Lo próximo que vamos a ver es azotarlo, golpearlo de una forma brutal, ridiculizarlo al máximo, todo con la finalidad de despertar cierta compasión tal vez entre los líderes judíos y que dijeran, bueno, ya le hemos visto sufrir demasiado, ya vale, ya no sigas, ya déjalo, pero ni aun eso funcionó. En todo caso, lo que nos sorprende es que Pilato, este gobernador romano, que es descrito por varios historiadores de la época como un hombre cruel, despiadado, indiferente ante el dolor de los demás, sin empatía y que odiaba a los judíos, es incomprensible que, siendo como era este hombre, por otro lado, tuviera estas consideraciones y se esforzara tanto por liberar a Jesús. ¿Qué había visto en él que había despertado esa admiración, ese interés por la persona del Señor Jesucristo? Un hombre de mundo, un hombre curtido, un hombre sin demasiadas emociones. ¿Qué pudo ver en Jesús en esas distancias cortas que tantísimo le impresionó? Y eso a pesar de que el Señor en los interrogatorios no siempre le decía lo que él quería, que le contrariaba en ocasiones, a veces guardaba silencio cuando él quería que él hablara, en fin. Aún así, el Señor lo dejó totalmente admirado. En todo caso, lo que vemos aquí es que se cumplió perfectamente todo lo que el Señor Jesucristo había dicho de antemano. Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 20, versículo 19, dice, y le entregarán, hablando de sí mismo, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Exactamente lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje. Y cuando vemos todas estas injusticias contra nuestro Señor, esto nos conmueve realmente, nos conmueve. Y solamente estamos asistiendo hoy a los sufrimientos físicos, y no eran estos los peores, desde luego que no. Lo peor estaba todavía por llegar. Cuando Él estuviera en la cruz y fuera desamparado por Dios. ¿Recuerdan aquellas palabras angustiosas del Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquello fue lo realmente terrible de la cruz. Pero no vamos a restar importancia a lo que tenemos ahora delante de nosotros. Todas estas injusticias, toda esta crueldad, todo este daño físico contra el Señor. ¿Qué estaba pasando realmente aquí? Pues lo que estamos presenciando, y es un momento, es el clímax en la historia de la humanidad, es en ese proceso de alejamiento del hombre de Dios, en ese proceso de rebelión del hombre contra Dios que se inicia en Génesis, cuando Adán y Eva deciden separarse de Dios y emprender su propio camino, alejados de Dios y de su voluntad. Esa rebelión va en aumento y aquí, en este punto, llega a su clímax. Cuando el hombre, vamos a decirlo de esta manera, ya sé que no es exactamente así, pero tal como ellos lo interpretaron en esos momentos, cuando el hombre siente que tiene en su poder a Dios, ¿cómo le va a tratar? Y aquí lo vemos, cómo le trata. Es algo terrible. En todo caso, es un pasaje por el que no podemos pasar indiferentes. Tenemos que tomar una decisión. Pilato se sintió muy incómodo porque tenía que tomar una decisión. Y probablemente muchas personas se sientan igualmente incómodas porque también cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión frente a este juicio. ¿Qué vamos a decidir de Jesús? Sobre Jesús. ¿Cuál será nuestro veredicto? Y debemos de aprender como Pilato que no cabe la posibilidad de ser neutral. O estamos a un lado o terminaremos estando en el otro lado. Pero no hay terreno intermedio en el que nos podamos ubicar y desentendernos de esta responsabilidad.
Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con el texto. Dice el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esto evidentemente era injusto, dado que ya había decidido que era inocente. Ahora, ¿por qué seguir con esto? Tal vez por lo que he dicho antes, que si lo humillaba tanto, lo suficiente, y después lo presentaba a los judíos, ellos se conmoverían y quedarían satisfechos con que hubiera sufrido ciertas torturas y no fuera ya necesario mandarlo a la muerte. Cosa que por otro lado también aliviaría en algo la conciencia de Pilato, que en este momento estaba cargándose mucho, porque él de ninguna manera quería cometer eso, sabía que era un crimen. Pero nadaba entre dos aguas, y cuál de ellas más turbulentas. Agradar a los judíos sabiendo lo que ellos pretendían y todas las mentiras y sus verdaderas motivaciones, y por otro lado cometer una injusticia judicial terrible. Él quería quedar a salvo de ambas cosas, pero era imposible. Ahora, en este momento se nos dice que tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Los otros evangelistas, ellos colocan los azotes de Jesús justo antes de la crucifixión. Parece, eso es lo que parece al menos. No a la mitad del interrogatorio como estamos viendo en este momento. ¿Cuál es la solución? Bueno, probablemente, y yo me inclino por ello, fácilmente el Señor sufriera azotes en varias ocasiones, en este momento y más tarde. También es cierto que los romanos tenían diferentes tipos de azotes, con distinta intensidad y con diferentes finalidades. En todo caso, qué humillante para el Señor, además de cruel, ¿verdad? Tener que sufrir todo esto. El látigo romano era aterrador, era un mango corto de madera que se le colocaban unas tiras de cuero, en esas tiras a veces venían incrustadas pequeñas piedrecitas o trocitos de hierro afilados que el que azotaba, en fin, hacía arrastrar el látigo hacia acá, hacia sí mismo, cuando ya se había hincado en la espalda del reo que estaba siendo azotado, que en esos momentos tenía la espalda descubierta y atado a un poste, o sea, en una posición realmente muy incómoda y humillante también. Y bueno, era algo terrible, en fin. Después de esto, ¿qué pasaba? Pues tendría un aspecto el Señor totalmente demacrado y ensangrentado, toda la espalda, ¿verdad? Y ya digo, probablemente no fue la única vez que le azotaron. Esto fue una cosa previa, pero seguramente justo antes de ser crucificado, cuando ya se dictaminó la sentencia de que fuera ejecutado en una cruz, pues los soldados lo volverían a azotar. Era parte de la crucifixión en realidad. Era una forma de debilitar al reo para que la crucifixión durara menos. Y entonces ya sí que era sin ningún tipo de piedad. Algunos de los testigos de aquellas cosas que han dejado por escrito lo que sintieron cuando vieron alguna crucifixión, no la del Señor, sino otras, decían que era espantoso, que algunos reos se veía como se podía ver hasta sus huesos y los músculos, todo. O sea, es que los surcos que hacían ese látigo era terrible. Bueno, había personas que ni siquiera llegaban a ser crucificados porque morían en el proceso de ser azotados. En todo caso, eso explicaría perfectamente por qué el Señor no podía llevar su cruz en aquel momento y por qué también murió tan pronto, en pocas horas. Era un proceso ya agotador para él. Y seguramente los soldados se emplearon a fondo porque a nadie le interesaba, puesto que al día siguiente era día de reposo y un día muy importante. A nadie le interesaba que los cuerpos quedaran allí colgados durante varios días. Así que para acelerar el proceso probablemente se emplearían también a fondo. En todo caso, qué solemne pensar que el Hijo de Dios estaba siendo azotado por las mismas manos que Él había creado. Que las lenguas que Él había creado estuvieran gritando
despiadadamente insultos y menosprecios contra el Señor Jesucristo en esta hora, el Hijo de Dios. Pero eso es lo que, por otro lado, el Señor había anunciado. Recuerdan en Lucas capítulo 22, versículo 53, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y como decía, el pecado había entrado en el mundo, en el huerto del Edén. Y esa enemistad entre la humanidad y Dios ahora estaba llegando a su clímax. Era el momento donde se respiraba con total claridad ese odio del hombre contra su Dios. Ahora, los sufrimientos de Cristo, lejos de constituir su derrota, manifestaban precisamente el triunfo de la obra que él había venido a realizar. Una obra de salvación, de sustitución. Miren cómo lo expresa Isaías 53, que es un capítulo, el final del 52 y el 53 de Isaías, se lo recomiendo que lo lean junto con estos relatos de los padecimientos de Cristo. Dice ahí en el 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál era la razón de ese sufrimiento? No era una derrota, sino todo lo contrario. Era la única forma que Dios había encontrado de salvar a la humanidad. Dios presentaría un sustituto inocente que cargara el pecado de los culpables. Como dice Pedro, un versículo que me han escuchado ya muchas veces, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. En 1 Pedro 3:18. Ahora, antes de que el pecado fuera juzgado y fuera, se proveyera un medio de salvación para él, había que manifestar en qué consiste la gravedad del pecado. Y eso es lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Allí se estaba manifestando cómo es el pecado de verdad. Y la humanidad entera, representada allí por aquellos hombres que estaban, nos demuestran exactamente la gravedad, la extensión, la profundidad, la maldad que hay detrás del pecado. Y no hay distinciones, no hay distinciones. Podemos ver aquí a judíos y podemos ver a gentiles, podemos ver a gente religiosa, podemos ver a gente completamente pagana. Pero aquí se revela lo que hay en el hombre, en todos los hombres, sin distinción. Es una terrible equivocación aquellas personas que creen que son buenas, que en el fondo de su corazón hay cierta bondad. Bueno, la realidad es que no se conocen a sí mismos como deberían de conocerse. Mire usted a esos religiosos allí, si usted los hubiera visto en el templo o por las calles, con una cara de piedad, de religiosidad, con esos atuendos perfectamente diseñados, impresionando a todo el mundo, y mírenlos aquí, qué grado de odio, de enemistad contra Dios. Todos estaban pensando lo mismo, como el Señor había anunciado en Lucas, capítulo 20, versículo 14, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Esto es lo que ellos estaban pensando, quitemos al Hijo de Dios de en medio y nos quedaremos con su heredad. Qué agradecidos tenemos que estar a Dios por su gracia. Debemos de admirar la gracia de Dios. A pesar de nuestra maldad, en aquellos momentos la maldad del ser humano contra el Hijo de Dios, sin embargo, Cristo estaba allí muriendo por nosotros, sufriendo para que pudiéramos llegar a tener salvación. Todas aquellas humillaciones fueron experimentadas por nosotros para proveernos esta salvación, que ahora está a nuestra disposición, a la disposición de cualquier ser humano, sin distinción, siempre y cuando la persona se rinda a Cristo con arrepentimiento. Por supuesto tiene que haber arrepentimiento después de eso, no puede ser de otro modo, y también con fe. Continuamos con nuestro pasaje, versículos 2 y 3, y vamos a encontrarnos aquí con las burlas de los soldados. Dice así, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas.
Bueno, la flagelación, los azotes, fueron seguidos por un simulacro de coronación y saludos burlones en el patio del pretorio. Era el momento para que los soldados dieran rienda suelta a sus pensamientos y a sus deseos, y lo digo con todo respeto, pero reconozco que es algo triste, ¿no? Aquellos hombres divirtiéndose con el Señor como si fuera, en fin, alguien que pueden tratar como les diera la gana. Esto es lo que estaba realmente ocurriendo. No es que Pilato se lo hubiera mandado, por supuesto Pilato hacía la vista gorda, no le importaba lo que estuvieran haciendo con el Señor. Y ellos, por su lado, lo hacían con total naturalidad. Era una forma de entretenerse mientras pasaban las horas de guardia en el cuartel. Tenían que estar allí, mira, mejor nos entretenemos. Y ahí encontraron a Jesús una presa fácil, vamos a decir tal como ellos lo pensarían, para reírse, inocente, indefenso. Allí estaban. Y puesto que la acusación contra él era que se hacía el rey de los judíos, eso habían dicho ellos mismos, ¿qué hicieron? Bueno, pues entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, imitando como si fuera una corona real, una forma de burlarse de su realeza. Y imitando a los emperadores, esas coronas que ellos tenían, bueno, salvo que esta tenía espinas que constantemente estaban hincándose en su frente y causándole heridas sangrantes. Claro, para nosotros las espinas, automáticamente cualquiera que haya leído un poco la Biblia lo identifica con las espinas en el Edén, como fruto de la maldición del pecado sobre la tierra. Maldita será la tierra, porque no solamente el hombre experimenta la maldición del pecado, sino también la propia creación en la que vivimos igualmente experimenta esta maldición. Y ahora vemos que esa maldición que recaía también sobre la naturaleza, Cristo la lleva sobre sí mismo. Ahora, no olvidemos que el Señor aquí fue coronado con espinas, pero fíjense ustedes cuando leen Apocalipsis 14:14, el Señor regresa, y Él regresa triunfante con una corona de oro, y viene a juzgar a los pecadores. Ahora estaba siendo juzgado y lo estaban ridiculizando, menospreciando, pero un día va a regresar con toda su gloria, con todo su poder, y Él va a ser el juez. ¿Cómo van a cambiar los papeles? Aquellas personas que han dicho, sí, a mí no me importa que lo crucificaran, hasta cierto punto para mí está bien. No se han identificado con Él y han dicho, no, eso es una terrible injusticia y yo creo realmente que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que había sido anunciado por los profetas. ¿Qué pasará cuando esos hombres que se rieron, que lo menospreciaron, que no han querido posicionarse al lado de Cristo, cuando Él regrese como juez con una corona de oro a reinar, sin que nadie ni nada le pueda hacer frente? Será terrible para aquellos que no han querido creer en Cristo. Por el contrario, será un momento glorioso para los que sí que hemos aceptado que Cristo es el Rey y que seguimos orando, venga tu reino. Por supuesto, nos alegraremos inmensamente, más allá de lo que se puede explicar con palabras, de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Luego los soldados continuaron con sus burlas y le colocaron un manto de púrpura. Esto también se asociaba con la realeza dentro del Imperio Romano. La púrpura, supongo que sería un manto descolorido, viejo, pero que tenía ese tono parecido al tinte de la púrpura real que utilizaban, ya digo, los emperadores. Sí, ellos seguían burlándose, pero no nos olvidemos, tenemos que recordar que Cristo vistió ese manto de burla para que nosotros fuéramos vestidos con vestiduras blancas y pudiéramos estar delante del trono de Dios, tal como nos dice también Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y aunque Juan no lo menciona, Mateo y Marcos y los otros evangelios nos dicen que le pusieron una caña simulando también un cetro y se inclinaban ante él haciendo esa ceremonia de coronación, como lo harían con el emperador. Salve, emperador, ave, César. Bueno, pues ellos aquí hacían salve, rey de los judíos, burlándose, haciendo una parodia, pretendiendo rendirle homenaje.
en plan burlesco todo. Y ya digo, los otros evangelios nos dicen que cuando le habían dado esa caña, en algún momento le golpeaban con ella. No solamente le daban bofetadas como aquí, sino que también se arrodillaban ante él, le golpeaban con ella, fíjense, golpearle con ella en la cabeza, teniendo la corona de espinas, eso presionaría cada vez más las espinas en su frente y producirían constantemente pues esta sangre, ¿no? Y luego además le escupían, dicen los otros evangelistas. Qué terrible, qué terrible. Y este trato no era el primero que recibía de este tipo. Recuerdan que los alguaciles judíos habían hecho exactamente lo mismo con él. Los soldados de Herodes, el poco tiempo que estuvo con él, hicieron exactamente lo mismo. Todos. Pero, como nos dijo también Isaías, se volvía a cumplir otra profecía allí. En Isaías, en esta ocasión, capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de desputos. Ahora, una cosa que sí que me parece que es interesante subrayar en este momento es que en ningún punto de todo esto vemos que el Señor Jesucristo se quejara, ofreciera resistencia, nada de todo eso. Como había dicho Isaías también, capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Seguramente ustedes en algún momento han visto matar a un cordero y también a otros animales. Yo recuerdo cuando era muy niño una experiencia que me dejó medio traumatizado, por lo menos aquella noche. Fuimos a hacer matanza, que se hacía en los pueblos aquí en donde yo vivía, y mataban un cerdo. Miren, qué escándalo el de ese animal. Claro, supongo que a ningún animal le gusta que le maten, pero un cerdo reacciona, en fin, gritando, moviéndose, pataleando, todo. Pero si usted ve cómo el sacrificio de un cordero, es totalmente diferente. Silencio, se queda quieto, deja que lo degollen, lo que sea, y allí muere. Y el Señor Jesucristo dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Obedecía de ese modo, obediente hasta la muerte a su Padre Celestial, que le había dado esa copa para beber. Y él había venido para eso. Qué ejemplo también para nosotros de aceptación de la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Continuamos, versículos 4 y 5, ahora vamos a ver a Pilato que les dice, he aquí el hombre, se lo presenta. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando Pilato consideró que ya era hora, pararon las burlas, pararon los azotes y se disponía a presentar a Jesús ante el pueblo. Pero hizo cierta escenificación. Él salió primero y anunció la llegada de Jesús, que se lo iba a presentar delante de ellos. Estaba creando cierto ambiente, cierta atmósfera. Y una vez que lo había conseguido, entonces es cuando saca a Jesús. Y qué espectáculo más patético. Lo digo con todo el respeto, pero qué espectáculo más patético. ¿Qué había allí? Pues el Señor, cubierto de sangre, su rostro, me imagino que su aspecto también totalmente cambiado, la cara hinchada seguramente, todavía tendría la corona de espinas, el manto de púrpura, y entonces es cuando Pilato lo presenta y dice, he aquí el hombre. ¿Y qué pretendía con esto? Bueno, él lo explica. Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. La idea era, después de haberlo examinado con todo el rigor, que en aquellos momentos, por supuesto, que no había derechos humanos ni muchas otras cosas que en algunos países hoy
algo se respeta. Bueno, pues en aquel momento los azotes era la forma de extraer información y no había límite, no había abogado defensor, no había nada, que allí con toda la brutalidad. Dice, lo he examinado y no encuentro absolutamente nada en contra de él. Y por otro lado, miradle, mirad el aspecto que tiene. Es un hombre ya hundido, acabado. ¿Creéis que este hombre puede promover sediciones? ¿Que va a llevar detrás de sí a miles de personas? Por favor. Esta era la idea de Pilato. Daros por vencidos. Ya no es un peligro para Roma ni tampoco para vosotros. Ya está acabado. Ahora, ¿qué significaban estas palabras, he aquí el hombre? ¿Qué quería decir con esto? Porque es un tanto curioso, ¿no? Y ha habido varias interpretaciones. Los comentaristas les dan vueltas siempre a estas cosas, ¿no? Algunos piensan que lo estaba presentando con desdén, como un pobre hombre, como alguien indefenso y despreciable, alguien acabado, digno de lástima. Si esta fuera la lectura, que es lo más probable, pues es lo que digo, ¿no? Este hombre, ¿cómo creéis que puede ya pretender tener aspiraciones de realeza? Es incomprensible, es absurdo. Otros interpretan que Pilato estaba fingiendo y que lo que quería realmente expresar era admiración por aquel reo. Aquí tenéis al hombre, aquí el hombre, un hombre de verdad. El paradigma del ser humano auténtico, el hombre representativo, el postrer Adán. Bueno, yo estoy seguro que Pilato no quería expresar ninguna de estas cosas, aunque, por supuesto, es lo que a nosotros los creyentes nos gustaría pensar, y es lo que admiramos, porque realmente, en el fondo, aunque Pilato no lo estaba pensando ni tenía esta intención, lo que, sin darse cuenta, expresó es precisamente ese hecho. Cristo, el auténtico hombre, el hombre perfecto, el hombre capaz de representar a la humanidad. Otros simplemente interpretan, cuando dice aquí el hombre, pues aquí está el acusado, bueno, como si no tuviera más importancia. Bueno, pero él, sin saberlo, dio en el clavo. He aquí el auténtico representante de la raza humana. Pero lo cierto es que cuando les invita a mirarlo, lo que no resaltaba seguramente era su humanidad. Vuelvo otra vez a Isaías. Ya digo que Isaías hay que leerlo paralelo a estos capítulos. Isaías capítulo 52, versículo 14 dice, como se asombraron de ti muchos de tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La primera vez que escuché a un hermano comentar este pasaje, un hermano que conocía el hebreo, dice que la idea que hay aquí detrás es que ya no parecía hombre. Fue desfigurado de los hombres hasta el punto de que ya no parecía hombre. En Isaías capítulo 53, versículo 2 al 4 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, las palabras de Pilato nos invitan a mirarle. Mirad, he aquí el hombre, les dijo a ellos, pero nos lo sigue diciendo a nosotros por medio de las Escrituras. ¿Y qué miramos? ¿Qué vemos? A un hombre. Bueno, en estos momentos lo que vemos es a un hombre sufriendo, desfigurado, con el rostro hinchado, ensangrentado, debilitado. Esto es lo que vemos, pero en realidad lo que estamos viendo, tal como nos ha explicado Isaías, es precisamente a nuestro Salvador en acción, en el momento en que Él estaba consiguiendo nuestra salvación. Eso es lo que estamos viendo. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, porque es verdad, no hay atractivo humano en la cruz. Es algo que de hecho
seguramente muchos predicadores ni siquiera quieren hablar de estos pasajes porque son dolorosos. Es doloroso hasta hablar de ello. Cuanto más, pues, intentar ponerse en el lugar de lo que estaba ocurriendo allí. Terrible. Pero para que lo deseemos, porque al final es ahí donde radica nuestra salvación. Es ahí en el único punto donde nosotros nos podemos agarrar a la salvación de Dios, en Cristo crucificado. Continuamos, versículo 6. Vamos a escuchar estos gritos: crucifícale, crucifícale. Dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ya Pilato había concluido su escenificación dramática, pero los principales sacerdotes inmediatamente se lanzaron a dar voces. Fueron los primeros. Luego es verdad que se unieron también las multitudes. ¿Y qué es lo que gritaban? Pues crucifícale, crucifícale. Y aquí hay dos hechos realmente tristes, dolorosos, que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. El primero de ellos, sorprendente, sin lugar a dudas. Las autoridades religiosas del pueblo judío fueron las primeras en promover la violencia y el odio y el asesinato del Señor Jesucristo. Fueron las primeras. Nos lo dice el texto bíblico. Ellos fueron los primeros que empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. ¿Quién lo diría? Personas de apariencia santa y piadosa, demostrando tanto odio, promoviendo un crimen judicial. Bueno, terrible. Y en segundo lugar, otro hecho que ocurre una y otra vez también en nuestro mundo. Las multitudes carecen de criterio. Se dejan llevar por sus líderes y lo que les digan, eso está bien. Aquí los tienen. Muchos habrían visto los milagros de Jesús, habrían escuchado con admiración su enseñanza y ahora, en este momento decisivo, ¿qué hacen? Gritan lo que gritan sus líderes, sin pensar, sin reflexionar, sin cuestionarse absolutamente nada. El hombre siempre dispuesto a ir en contra de cualquier iniciativa divina. Y aquí estaba el Hijo de Dios, hay que acabar con ello. Y esto es lo que ocurre con las multitudes a lo largo y ancho de este mundo, por miles, por millones de personas. Hacen lo mismo. Ahora nosotros echamos la mirada hacia atrás y vemos la historia y decimos, pues lo hicieron mal. Eso fue un crimen. Eso no estuvo bien. ¡Qué insensatez! ¿Cómo pudieron actuar de esa manera? Y lo cuestionamos, lo criticamos. De hecho, lo condenamos. Nos parece mal lo que se hizo. Por supuesto que nos lo parece. Pero tal vez deberíamos de aprender de la historia y preguntarnos nosotros si nuestra actual civilización, que no sé cuánto tiempo va a perdurar realmente, porque dada la decadencia moral en la que estamos inmersos, pues, ¿qué pasará si nuestra civilización, en fin, sobrevive la humanidad a una civilización como la nuestra? ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Qué pensarán de nuestra civilización actual los que nos sobrevivan y sigan adelante? Yo, en fin, creo que hay muchas cosas que ahora mismo estamos haciendo en este mundo, que ha cambiado, a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. La historia un día nos va a juzgar. Bueno, Dios también, por supuesto, pero hoy nosotros estamos tan complacientes pensando que lo que hacemos está bien, pero ¿qué dirá la historia y qué dirá Dios de nosotros en el futuro? Hoy nosotros desaprobamos aquello, pero ¿qué dirán de muchas de las cosas que hoy hacemos? Hay tantas cosas en nuestro mundo moderno que son incomprensibles, que uno dice, pero se han cambiado lo bueno por lo malo de una forma absurda. Hoy nosotros, por ejemplo, criticamos a las civilizaciones antiguas que sacrificaban sus niños a Moloch y a los dioses paganos en aquellos altares. Y ahora mismo se abortan niños por todo el mundo por millones. Y si realmente lo que hay en el vientre de la madre es un ser humano, el aborto es el crimen, es un asesinato de un ser humano. No se le puede llamar de otra manera, no es una interrupción, es un asesinato, es acabar con una vida humana. En aquel entonces se hacía
por agradar a los dioses paganos. Hoy se hace por otros dioses más modernos, el de la comodidad y el bienestar. En fin, vivir la promiscuidad sexual sin preocupaciones. ¿Qué dirá la historia? Cuando pasemos a la historia, ¿qué dirán las siguientes generaciones de nosotros cuando vean nuestro comportamiento hoy tan natural? Todo el mundo tiene el derecho a abortar, pero ¿qué dirá de nosotros el futuro? Hoy estamos cuestionando cosas que siempre han parecido tan lógicas, que existían hombres y mujeres, solamente dos sexos. Ahora, una es la realidad física y otra es la realidad subjetiva. Tú cómo te sientes, y eso da lugar a, no sé, creo que hay ya docenas de clasificaciones y de tendencias y de géneros y de tendencias sexuales, y cada vez se multiplican. Pero físicamente, analizando el ADN, analizando los cromosomas, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, independientemente de lo que tú pienses. ¿Qué dirá el futuro cuando nos vean que nosotros hemos llegado a este tipo de cosas? Y podría multiplicar y enumerar una y otra cosa que vemos en nuestros días que decimos, ya está normalizado, esto es así, todo el mundo lo acepta y si no lo aceptas se te comen y se te echan encima. Pero yo me cuestiono, igual no deberíamos dejarnos llevar tan dócilmente por nuestros líderes, por esos diseñadores de sociedades que nos imponen lo que tenemos que pensar en cada momento y plantearnos, pero hay lógica en todo esto. Independientemente de que usted no sea un creyente, pero usted es alguien que piensa. ¿Es lógico a dónde estamos yendo? Bueno, no sé. El futuro mirará hacia atrás nuestra historia, lo que ahora vivimos en el presente, y dirá lo que sea. Aquellos, desde luego, hoy los vemos como, en fin, de una manera muy desafortunada. No hicieron lo que debían, hicieron lo contrario. Ahora, en todo caso, Pilato demostró ser un mal psicólogo. Si él pensaba que los judíos iban a conformar con ver a Jesús azotado y malherido, estaban totalmente equivocados. Y una y otra vez volvieron a repetir ese cántico, en fin, siniestro, aterrador, perverso. Crucifícale, crucifícale, y una y otra vez lo hacían resonar. En este momento nos preguntamos, ¿qué podía despertar tanto odio con la presencia únicamente de Jesús allí? ¿Por qué se despertaba tanto odio? ¿Qué había en él que les incitaba a tanta violencia? ¿Qué era? ¿Qué era? Bueno, algunos han pensado ingenuamente, me parece a mí, que si Jesús apareciera ahora, dicen, toda su belleza, su hermosura, la sabiduría de sus palabras, convencería a las personas. Si apareciera ahora, las convencería, se arrodillarían ante él y le adorarían. Bueno, esto me parece ingenuo, tan ingenuo como lo que pensaba Pilato. La realidad es muy diferente. El hombre natural, el hombre pecador, odia a Dios. Odia a Dios. El hombre natural odia a Dios, odia la santidad de Dios y hará cualquier cosa antes de permitir que ésta ponga en evidencia nuestros pecados. Pues claro, porque cuando somos comparados, Cristo, un hombre perfecto, nosotros, tan diferentes, pues blanco sobre negro, es que queda muy patente. Y entonces ¿qué? Entonces pone en evidencia nuestros pecados. Hay que quitar a aquel que nos delata, que nos pone en evidencia. Claro, Pilato estaba muy disgustado con aquellos judíos. Les parecían irracionales. No solo desafiaban su veredicto, sino que actuaban en contra de sus leyes. Así que les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Claro está que él no estaba, de ninguna de las maneras estaba diciéndoles, bueno, ya os delego esta prerrogativa que es mía, bueno, ya podéis vosotros juzgarle y decidir lo que queráis y ejecutarlo si queréis. No, por supuesto que no había nada de todo esto. Más bien lo que estaba era irritándoles y burlándose de ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos sabían que no tenían ese derecho, lo habían perdido desde el momento en que Roma les había conquistado. Ahora, Pilato los odiaba, le ponían nervioso. ¿Me lo traéis para que lo juzgue o lo juzgo y no aceptáis mi veredicto? ¿Qué es esto?
Claro que los odiaba, pero al mismo tiempo los temía. Y el temor a los hombres, cuando está por encima del temor a Dios, lo que produce es este tipo de cosas, injusticias, una detrás de otra. Cuando tememos más a los hombres que a Dios, cometemos injusticias, nuestro camino se tuerce. Y mírenlo, aquí lo tenemos, Pilato, poco después de haber dicho por tercera vez, yo no encuentro nada culpable en él, es inocente, y pocos minutos después sentencia a Jesús a la cruz. ¿Por qué? Porque el temor a los hombres, más que el temor a Dios, es terrible. No es a los hombres a quien debemos de temer, es a Dios. Los hombres son como nosotros, pero Dios es el que realmente importa después de todo. Versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. En este punto entiendo que los judíos se habían dado cuenta de que no iban a lograr demostrar ante Pilato que Jesús fuera un perturbador de la paz romana, ni de la sociedad, ni que fuera realmente un pretendido Mesías, y menos en las condiciones en las que se encontraba en ese momento. Así que cambian su argumentación y entonces llegan a lo que realmente era el motivo por el que habían llevado a Jesús ante Pilato. ¿Cuál era ese? Bueno, era una acusación de carácter religioso. Le acusaron de ser un blasfemo. Esto era por lo que le habían perseguido durante tanto tiempo, recuerdan ustedes. Ya empezó con el capítulo 5, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Quién te haces tú a ti mismo? Y cuando volvió a Jerusalén otra vez volvieron sobre él. Y una y otra vez volvía a aparecer esta cuestión. Ese uso que él hacía cada vez que se refería a Dios como su Padre, de esa forma única, especial, ellos lo interpretaban claramente como una pretensión de divinidad. Y esto fue por lo que le persiguieron y de hecho fue la razón por la que le condenaron. Ya en la reunión previa en el Sanedrín, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por él que nos digas si eres el Hijo de Dios. Y él lo aceptó y lo reconoció. Y eso fue precisamente lo que determinó, ya lo habéis oído, ¿qué más necesidad tenemos? Habéis oído la blasfemia, es reo de muerte. Y entonces cuando lo presentaron ante Pilato. ¿Por qué no habían presentado esa acusación antes? Bueno, porque Pilato, siendo una acusación de carácter religioso, la habría descartado, como recuerdan ustedes, el procónsul de Acaya, Galión, años después, hizo lo mismo cuando le presentaron una cosa similar allí, ¿no? No querían inmiscuirse en esos asuntos, no era el ámbito en el que ellos tenían que juzgar, entonces no lo habían presentado. Ahora, Pilato pues tenía que decir algo. Claro, ya les había dicho, yo estoy juzgando este reo que me habéis traído según mi ley y no lo aceptáis. Vosotros sois unos indisciplinados, pero ellos dicen, no. Nosotros realmente tenemos una ley. Y ellos en su foro interno están pensando, y muy superior a la tuya. Y es por ella por la que te estamos diciendo que es culpable. ¿Qué ley era eso? Bueno, pues era la ley de Dios. Claro, Pilato juzgaba bajo la ley romana, pero un gobernador romano sabía que Roma respetaba las leyes locales. Y en tanto que no se interfiriera con los asuntos de Roma, tenían que agradar y tenían que buscar la forma de no contravenirles, de no irritarles, de no provocarles incumpliendo sus leyes locales. Entonces, esto era algo que Pilato tenía que tomar en consideración. Así que ellos apelan a esa ley superior, la ley de Dios, frente a la ley romana. ¿Cuál era la ley a la que ellos hacen referencia? Suponemos que está en Levítico capítulo 24, versículo 16. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Bueno, la pena era la pena de muerte, por supuesto, pero sería por lapidación, lo apedrearán. Y ellos estaban pidiendo la crucifixión, era otra cosa muy diferente. Fíjense ahora, ¿no? Cómo ellos, qué habilidad la de estos religiosos para
escabullirse del asunto y quedar como bellísimas personas. Dicen, no, nosotros estamos aquí no porque sintamos odio, envidia, estemos promoviendo la violencia contra Jesús. No es nada de todo eso. Nosotros somos buenas personas que lo único que deseamos, lo único que hay en el fondo de nuestro corazón, y me imagino que pondrían cierta cara de piedad, lo único que nosotros anhelamos es guardar y cumplir la ley de Dios. Y por eso hemos venido a traértelo, para que lo ejecutes, porque es un blasfemo. Así que derivan toda la responsabilidad del crimen que estaban perpetrando contra Dios. Dios era el responsable, es Él que ha dado la ley. Nosotros simplemente nos limitamos a cumplirla como Él nos ha mandado. Fíjense hasta qué punto puede llegar un religioso manipulando la palabra de Dios para cometer sus crímenes y encima dejar de responsable a Dios mismo. Este es el ser humano caído, y esto es lo que dan de sí normalmente las religiones. No nos fiemos de las religiones. Y si fuera un caso aislado en la historia de la humanidad, pero es que ha habido tantos y tantos casos similares, y los sigue habiendo en el día de hoy, que la religión puede cometer ese tipo de atrocidades sin ruborizarse, sin despeinarse, tranquilos, es algo terrible. En todo caso, la cuestión clave aquí no es tanto si Jesús estaba siendo acusado y condenado con falsos pretextos. No es esta la cuestión. Lo importante aquí realmente es si las acusaciones que hicieron contra el Señor estaban correctamente probadas, si se tomaron el tiempo y dedicaron la investigación suficiente para comprobarlos. ¿Cuáles eran las acusaciones? Bueno, ellos ya habían hecho dos. La primera, que pretendía ser un Mesías, un rey. Y la segunda, que se hacía a sí mismo Dios, el Hijo de Dios. Pero, ¿podían demostrar que sus pretensiones eran falsas? ¿Acaso no había cumplido cada una de las cosas que las Escrituras del Antiguo Testamento habían dejado por escrito, para que nosotros tuviéramos una guía, nosotros y ellos tuviéramos una guía exacta de cómo sería el Mesías cuando viniera? Porque el Mesías no vino en un vacío, el Mesías vino en cumplimiento de una serie de cuestiones ya anunciadas, perfectamente detalladas. Se hizo el trabajo, y las personas de hoy día hacen el trabajo, la labor de investigación para ver si lo que Cristo hizo se correspondía con lo que las Escrituras anunciaban que haría el verdadero Mesías. Todas aquellas Escrituras servían para identificarle. ¿Por qué no mirar? Ese es el problema. Y aquí Juan llega al punto principal donde nos quiere llevar. La pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué es tan importante esta cuestión? ¿Por qué Juan nos quiere llevar hasta ella? Fundamentalmente porque su muerte en la cruz tendría un valor u otro muy diferente dependiendo de quién fuera él. Por ejemplo, si él era un criminal, su muerte en la cruz pues simplemente era eso, un acto de justicia perfectamente realizado. Pero ¿y si él era el Hijo de Dios y el Cristo, el Mesías profetizado? Si él era un hombre perfecto, inocente, tal como Pilato lo estaba presentando aquí, entonces su muerte tiene un valor muy diferente para nosotros, para la humanidad pecadora. ¿Por qué razón? Porque no es la muerte de alguien que sufre por sus pecados y debe de morir porque es pecador, igual que morimos todos los demás hombres pecadores, sino que él muere no por sí, sino por nosotros. Y su muerte sí que puede ser sustitutoria, sí que puede ser ocupando nuestro lugar, si él realmente era quien dijo ser. Esta era la cuestión, y por eso era tan importante. Y ahora notamos bien cómo Juan ha ido colocando el material a lo largo de este interrogatorio. Primero nos ha dicho lo que dijo Pilato, nos lo ha presentado, mirad, y llama nuestra atención para que pongamos nuestra mirada en Cristo. ¿Y qué dice de él? He aquí el hombre inocente, dice a continuación, porque yo no hallo delito en él, no hallo falta en él. Y ahora la segunda cosa que aparece en el texto es que él dice ser el Hijo de Dios. Entonces tenemos la doble naturaleza del Señor Jesucristo. Su naturaleza humana perfecta, y ahora entra en escena su naturaleza divina, por supuesto igualmente perfecta.
Supongo que esto, bueno, pues a los primeros lectores tuvo que tener mucho impacto, sobre todo Juan, cuando escribía al final del siglo I, que estaban ahí algunos gnósticos que negaban la humanidad de Jesús. Eso era un problema para ellos. Para nosotros el problema es otro, porque la gente de nuestro tiempo, si de algo ofrece resistencia para creerse, es precisamente que Jesús sea el Hijo de Dios. Que sea hombre no tienen problema, pero que sea Dios sí que tienen problemas. Pero, ¿qué querían? Tenemos que analizar este asunto, ¿no? Ser el Hijo de Dios. ¿Qué entendían ellos? ¿Por qué les alarmaba tanto? Bueno, también aquí tenemos que hacer una aclaración, porque ellos entendían el título Hijo de Dios de una forma muy diferente de como nosotros la entendemos. El Señor hacía muchas veces referencia a este hecho, soy el Hijo de Dios. ¿Pero qué entendían ellos? Bueno, ellos entendían cada vez que Él lo decía, que Él se estaba haciendo Dios. Fíjense, por ejemplo, un par de botones de muestra, porque claro, no tenemos que analizar estas expresiones en base a nuestra cultura occidental del siglo XXI, sino en base a la cultura y a la terminología, cómo lo entendían ellos en aquel momento. En Juan, en el capítulo 5, versículo 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo notan bien, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 33, un pasaje similar. Dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque había dicho, el Padre y yo somos uno, que era igual al Padre. El Señor Jesucristo lo dejó bien claro, y cuando sus discípulos lo afirmaban, cuando aquellos le acusaban, Él nunca los corrigió, porque su interpretación era la correcta. Y entonces Pilato tenía que decidir qué iba a hacer con Jesús, ahora con esta nueva acusación. Bueno, y también qué vamos a hacer nosotros con el Señor. ¿Qué vamos a decir del Señor Jesucristo, de Jesús? ¿Era un blasfemo y se merecía morir? Porque eso habría sido lo justo, según la ley de Dios mismo. Si se había colocado en una posición que no le correspondía, era un blasfemo, tendría que morir. ¿O era realmente el Hijo de Dios? Cada uno de nosotros tenemos que decidir ese asunto. Y la decisión que tomemos sobre Jesús, y esto es muy importante, no va a cambiar el destino del Señor. Eso no va a cambiar. Usted puede decir: yo no creo que fuera Dios, yo no creo que fuera hombre, yo no creo... Usted puede creer lo que quiera, no va a cambiar la realidad de quién es Él y lo que usted y yo nos vamos a encontrar finalmente acerca de Él. Lo que sí que va a cambiar, dependiendo de la actitud que tomemos, a un lado o al otro, lo que sí va a cambiar es nuestro propio destino, no el de Él, pero sí el nuestro. Es importante que tomemos una decisión. Ya he dicho al principio, Pilato descubrió rápidamente que era imposible mantener una posición de neutralidad. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Tenemos pruebas para tomarla? Por supuesto que sí. Todo el Evangelio de Juan nos ha ido presentando pruebas. Los otros evangelios nos presentan pruebas. Los testimonios de los apóstoles que vivieron con él nos las presentan a lo largo de los hechos de los apóstoles, de las cartas que escribieron. Tenemos que hacer el esfuerzo que la gente no hace en nuestro día porque es intelectualmente vaga y floja, la gente de nuestro tiempo. En algunos países todavía más que en otros. Tenemos que examinar, tenemos que hacer el esfuerzo de examinar todo eso. Por último, veamos la reacción de Pilato cuando escuchó decir que era el Hijo de Dios. Dice el versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Estas últimas palabras le habían creado un escalofrío a Pilato que le recorrió todo el cuerpo y tuvo más miedo. Es verdad que hasta ahora no se nos había dicho en ningún momento que Pilato tuviera miedo, según había estado interrogando a Jesús. Pero lo que sí que hemos estado viendo es que él había experimentado una creciente convicción de que aquella persona que él tenía delante era muy especial, muy, muy especial. Hasta el punto de que cuando ahora escucha que Jesús es el Hijo de Dios, tiene más miedo. Porque lo que estaba dando era crédito precisamente a esa convicción que cada vez estaba acrecentándose dentro de él. Eso unido, supongo que también al comentario que le mandó su propia mujer
he tenido un sueño, no tengas nada que ver con ese justo. He sufrido mucho esta noche en sueños. Bueno, todo eso colaboraría. Pilato estaba dando crédito a esas cosas. Y eso a nosotros es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos viendo la escena a través de los ojos de Pilato. Pilato cree que Jesús es alguien tan especial que puede ser el Hijo de Dios. Claro, aquí tendríamos que hacer nuestras matizaciones, evidentemente. ¿Qué es lo que Pilato interpretaría cuando escuchó Hijo de Dios? Bueno, pues él era un hombre pagano y él tendría en mente, supongo, que alguno de los dioses griegos, que eran individuos, pues, humanos, pero que contaban con ciertos poderes divinos. Había montones de ellos en la mitología griega y romana. En algunas ocasiones los dioses o sus descendientes venían a vivir entre los hombres, eso eran sus creencias, claro, disfrazándose de hombres. Y ahora Pilato tal vez está pensando en su fuero interno. Y si acabo de azotar a uno de los dioses que tienen poderes especiales y yo no le he sabido diferenciar, bueno, desde luego estas cosas pasarían por la mente de Pilato de alguna manera. Pero a lo que yo voy, y creo que es a lo que el texto quiere llevarnos, es cómo Pilato puede llegar a pensar que un reo que ahora mismo tiene ese aspecto tan humillado, tan despreciado, tan hundido, ¿cómo puede Pilato llegar a pensar siquiera por encima que pueda ser el Hijo de Dios? Bueno, entonces nosotros llegamos a la conclusión, ¿qué vería aquel hombre en esa distancia corta con Jesús, en el interrogatorio, en aquellos momentos difíciles? ¿Qué vería en Cristo para que surgiera en él esa admiración tal que pudiera llegar a pensar incluso que era el Hijo de Dios? Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Veremos que el pasaje continúa y que realmente es muy, muy interesante. Pero lo que Juan nos ha presentado aquí son esas dos naturalezas de Cristo, el hombre perfecto, inocente, el Hijo de Dios. Y entonces, y solamente entonces, si hemos entendido y aceptado quién es Cristo de verdad, entonces lo que viene a continuación, que será su muerte en la cruz, tendrá un valor especial y singular también para nosotros. De otro modo, su muerte no sirve para nada. Entonces Juan está colocando los pilares, los fundamentos para todo lo que viene a continuación. Pero como digo, lo tenemos que dejar aquí. Es un estudio apasionante. La verdad es que produce en nosotros emociones muy enfrentadas, pero realmente importante volver una y otra vez a estos pasajes. Pero digo, lo dejamos aquí, con la ayuda del Señor continuaremos en otro momento. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.